En este podcast queremos hablar y dialogar sobre este tema. No queremos faltar el respeto a nadie, simplemente queremos dar perspectivas diferentes de lo que dice la Biblia y algunos expertos. ¿Qué tal, amigos? Estamos en una sesión de podcast más y hoy tengo el honor y el gusto de estar con un gran amigo, mi camarada Ramsés Santander, egresado de la Facultad de Teología en la Universidad de Montemorelos. Ram, un gusto y un placer estar aquí contigo en tu oficina y de verdad, un gustazo tenerte. Déjame estrecharte la mano, por favor. Gracias por la invitación. Ya lo habíamos concretado la vez pasada, pero Sí. Por algunas razones no se pudo grabar, pero qué bueno que ya estamos aquí, ¿verdad? Sí, no, amigo, de verdad que gracias por tu tiempo y que este podcast va a ser de mucho aprendizaje y de gran importancia, de verdad, y esperemos que también sea de bendición para otras personas. Y amigo, pues empezamos con esta sesión. Sí, claro, adelante. Perfecto. Bueno, queremos hablar sobre lo que es el tema de la homosexualidad y dentro de lo que es este tema que es delicado, que es que a veces es oye, aguas, que tiene ese dilema de que dices, ten cuidado con lo que dices, de que lo que dices está mal, o sea, que puedes dar vaya, que a veces hasta opinar te pueden, decir, estás atacando a la persona o qué, ¿no? Uh-huh. Entonces queremos abarcar estas perspectivas diferentes, unas preguntas que se me hicieron muy interesantes sobre esto. Y quiero empezar, ¿no? Dentro de la homosexualidad, ¿qué es lo que dice Jesús acerca de esto? O sea, vamos a hablar sobre la iglesia, ¿no? Y lo que dice la Biblia. Pero como que el punto central que estaría interesante abarcar es ¿qué hubiera dicho Jesús sobre este tema, ¿no? En base sobre la homosexualidad. ¿Qué nos puedes comentar al respecto a eso? Ok, creo que como primer punto nosotros tenemos que ver o recordar que en primera hay un grupo primero que elige lo que son los principios cristológicos, justamente para señalar cómo es que Jesús hubiera aceptado a quienes practican justamente la homosexualidad. Entonces, este grupo que toma esta perspectiva es justamente apoyada por aquellas personas o aquellos que rechazan abiertamente cualquier declaración bíblica, vamos a decirlo así, que indique lo contrario. Y aparte porque no llegan a encontrar un texto bíblico en donde Jesús clarifique o hable justamente de la prohibición a las prácticas homosexuales. Entonces, creo que es el primer punto de que debemos de partir, porque aquí es donde uno decide, o es libre, mejor dicho, de aceptar o de rechazar tanto lo que son las leyes bíblicas como pues también la autoridad de la Biblia o de la Escritura. Entonces, creo que ese es el primer grupo que debemos de resaltar. Y el segundo, creo yo, para poder entender el contexto de el qué hubiera hecho el Señor en este caso. Sí. Creo que el otro grupo es también importante porque es el que se enfrenta justamente a la ley contra el evangelio. Sí. O sea, las personas que apoyan justamente la idea de que justamente el concepto del amor supera cualquier interpretación estricta de los textos bíblicos, pues suelen basarse justamente en ese hecho de que Jesús no hizo una declaración directa sobre la homosexualidad. Sí, o sea, no hay como que algo específico que diga esa palabra, ¿no? Exacto, y bueno, como ya lo mencionamos, pues también abarcan en el asunto de que pues estamos viviendo en el tiempo de gracia, entonces es el tiempo durante el cual todos somos perdonados y uno es libre de aceptar o rechazar lo que dice la Biblia. Entonces, la Biblia, sí. Es cierto, Jesús no realizó una declaración directa acerca de la homosexualidad, pero creo que su posición elevada en el asunto de la escritura y del tema es algo que debe de reconocerse. Sí. Entonces,
Pues vamos a ir desglosando más Sí, cosas, sí. ¿verdad? No, pues, o sea, ese es como que el punto de partida. Porque te digo, o sea, vamos a hablar tanto de la iglesia y todo, y eso es algo que hay que recalcar, ¿no? Claro, sí. No, pues, como dices, o sea, base bíblica, exactamente textualmente, pues, no hay ¿cómo se dice? El mandato, la descripción gráfica, ¿no? Pero ahora, pues, entrando en lo que ahora sí es la sexualidad, dentro de la Biblia se habla de la sexualidad, ¿no? Dentro de la iglesia también se habla de la sexualidad. Entonces, ahora como que ya viendo esta parte, pues sí podemos entrar un poquito en esa parte de la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué nos comentarías en base a esto? ¿Qué dice Jesús sobre la sexualidad? Y con lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que es la sexualidad, ¿no? Y como te comentaba, o sea, no hay un texto específico, pero ya cambiando unas palabras, por ejemplo, la sexualidad, que sí se menciona, y hay poesía, hay ley, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que explica también Jesús en su ministerio? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, de la sexualidad? Sí, creo que aquí es importante aclarar algo para que igual la gente no se vaya con la idea de que queremos atacar, Sí, 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 como sí. lo mencionamos, se mencionó al inicio. Eh, el asunto más bien es informar, creo yo, la perspectiva o la manera en cómo deberíamos de actuar como seres humanos Exacto. racionales. El primer punto aquí es de que justamente Jesús no toleraba las relaciones sexuales que no fueran las que únicamente se habían establecido dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Sí, es cierto y es claro por la evidencia que nosotros vemos en la Biblia, aunque él se mezcló con los pecadores Ujú. y se preocupó justamente por sus necesidades y la situación que ellos tenían, no toleró justamente ese comportamiento pecaminoso. Sí, sí. Vaya, diríamos, es como como dice esa famosa frase, Jesús ama al pecador, pero no ama el pecado o aborrece el pecado. Sí, así es, Entonces, sí, sí. creo que eso es importante recalcarlo. Entonces, ah, esto es muy claro en el asunto o en los casos que se muestra en la Biblia de las 3 mujeres que habían cometido justamente pecados sexuales. O sea, tenemos la primera que es la mujer pecadora que lo ungió en Lucas 7, los versículos 33 hasta el 36, perdón, hasta el 50. Sí. La mujer samaritana con diferentes compañeros que se mencionan en Juan, el capítulo 4. Y la mujer que pues también fue hallada en adulterio, en Juan el capítulo 8, los versículos 3 al 11, Sí. que justamente es uno de los que más conocemos por la respuesta del Señor de vete y no peques más. Sí, sí, sí. Entonces, pues esas fueron sus palabras del Señor. O sea, la encontraron en pecado, un acto grave porque no era ni su marido, pero el Señor fue clara con su respuesta y la atención a ella. Vete y no peques más. Entonces creo que aquí está el primer punto, porque se muestra cómo sus vidas cambiaron. Sí. O sea, porque las mujeres que se muestran aquí le creyeron. Y creo yo, y como lo dice la misma Biblia en Mateo 12, los versículos 31 al 32, ellas estarán en el reino de los cielos. Entonces, también en el Sermón del Monte hay 2, lo que se le conoce como antítesis, Sí. que hablan acerca de asuntos sexuales, donde justamente el Señor hizo hincapié en el asunto de la ley. O sea, de que el adulterio no comienza justamente con el acto sexual mismo, sino que Con el comienza, pensamiento, exacto, ¿no? comienza desde que uno lo piensa. Entonces, Sí. es algo que se muestra también con respecto a la ley del divorcio, que por otro lado es abolida, digámoslo así, y el divorcio y el nuevo casamiento no son más opciones, vaya, Sí. sino que se muestra al menos de que haya adulterio por parte de uno de los cónyuges.
No sé si me explico un poco en esa parte. Entonces, No, o sea, dentro de la Biblia se marca que el matrimonio es sagrado. O sea, exacto. Es por eso. Sí, sí. Ujú, exactamente. Y bueno, más adelante en Mateo, el capítulo 19, el versículo 18, y Marcos, el capítulo 10, el versículo 19, nuevamente Jesús confirma este asunto del séptimo mandamiento, que tiene que ver con el de no adulterar, Sí. no cometerás adulterio. Fíjate que es muy interesante porque, o sea, realmente la sexualidad sí se habla de una manera, pues, como mencionábamos, sagrada, que es algo que lo marca, que es algo hermoso y que tiene sus precauciones, sus reglas, ¿no? Y lo podemos abarcar, como tú dices, que la sexualidad abarca de este punto y el gran ejemplo que pusiste es que me encantó, el divorcio no va a ser una opción para separar a estas dos personas. Y tanto como el divorcio dentro de lo que estamos hablando, que es la homosexualidad, o sea, es muy interesante cómo se puede conectar, vaya, que se da a entender realmente que el matrimonio es algo muy sagrado, muy hermoso, que, que mismo Jesús lo dijo, no relaciones antes del matrimonio. Ujú, Y ujú. eso es interesante, o sea, me gustó mucho ese ejemplo que mencionas. No sé si quieras comentar algo más. Bueno, justamente ahorita que mencionábamos el asunto de la ley que Ah, de la ley, sí, sí. entra dentro de esto, creo que es interesante verlo porque más de alguno quizás se pueda estar preguntando, entonces, si abolió una ley, o sea... Sí, porque se da a entender de esa manera, ¿no? Jesús no respetó lo que se tenía que hacer con esas mujeres, Ujú, que en ese ujú, entonces exacto, era matarlas, ¿no? claro. O sea, a darles el peor castigo, simplemente que les dijo esta hermosa frase, ve y no peques más. Ujú, Entonces, Jesús estuvo en contra de la ley como para decir, esto sí lo vas a hacer, esto no, o más o menos, sino que pues sí como que te surge esta pregunta, ¿qué pasó realmente? Si ujú. es rebelarse contra la ley. No, no, más que nada, el asunto aquí es de que Jesús no abolió la ley, sino que más bien señaló su verdadero significado y todas las implicaciones que puede tener. Sí. Justamente en el Sermón del Monte, en Mateo 5, si nosotros lo leemos, vamos a encontrar que este pasaje contiene una larga sección en la que justamente discute este asunto de la ley. Sí. Y bueno, también Mateo más adelante en el capítulo 23, el versículo 23, Jesús habla de los asuntos más importantes de la ley, justamente sin dejar de lado el principio que se mencionaba ahí acerca del diezmo, Sí, sí, que sí. quizás no viene tanto al caso, pero lo recalcaba para ver el aspecto de la ley. Eh, y justamente un comentarista, si mal no recuerdo su nombre es Robert, de apellido Gagnon, Ya. hace justamente un interesante comentario acerca de esto y justamente de un pasaje similar que es Marcos 7, donde él dice justamente que esa declaración que se hace en Marcos 7, el capítulo 15 al 19, respecto a lo que contamina a una persona, se cita a menudo como una prueba de que Jesús abolió las leyes de la comida, que es el contexto que da ahí Ya, en sí, ese sí, sí. pasaje. Pero es más probable que aquí Jesús, él lo dice, que Jesús pretendiera hacer un contraste mediante una figura literaria, que es la hipérbole, donde muestra lo que realmente importa, no es lo que entra en una persona, sino lo que sale, dice este comentarista. Entonces, y sigue declarando que si Jesús no abrogó justamente siquiera las leyes que tenían que ver con la alimentación y el diezmo, entonces mucho menos él apelaría o anularía una prescripción acerca de la inmoralidad sexual. Sí. Entonces, como Sí, si completamente. O sea, justamente... no tendría sentido, vaya. Exacto, pero más bien lo que quería dar a entender en el caso de estas mujeres es justamente ese contraste de lo que es la ley y qué implicaciones tiene para que
se aplicara de la mejor manera, ¿sí? Sí. Porque recordaremos que iba con un sentido de malicia el aplicar la ley en ese contexto. Sí, o sea, era torturarlas y como decir, esto lo haces, eres la peor persona y lo único que mereces es la muerte, ¿no? Uh-huh. O sea, hay ese punto de maldad, por así decirlo. Claro, y ¿no? para O sea, ponerle también una trampa a Jesús. sí, Entonces... no, completamente. Es interesante cómo es que ya ahora sí, entendiendo el punto de la sexualidad, ya podemos ahora sí tocar la homosexualidad, ¿sabes? Entonces, ¿qué nos podrías comentar respecto a eso? O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es como tú me comentabas, cómo es el verdadero actuar, ¿sabes? Y es interesante porque dentro de lo que dice Jesús y la Biblia es diferente a lo que va a opinar la iglesia o los creyentes de esa denominación, ¿no? Que a veces no va acorde como tú dices. Hay personas que, por ejemplo, no van a creer en el espíritu de profecía, pero sí en la Biblia. O al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la mejor manera de abarcar esto que te comento de la homosexualidad? Mira, creo yo que el primer punto de partida, a como lo estamos viendo justamente, a la perspectiva que dicen algunos autores, bueno, dentro justamente de la iglesia, el doctor Eckhart Müller es uno de los que pues habla un poco más a profundidad de estos aspectos y a mí me llama mucho la atención la manera en que toca este punto porque en primera parte cita lo que son los versículos o los capítulos de Mateo 19 y Marcos 10, donde justamente Jesús tenía una discusión con los fariseos acerca del tema del divorcio. Yeah. Entonces, en ese contexto, él se remitió justamente al relato de la creación y cita lo que es Génesis 1:27 y el capítulo 2, el versículo 24, donde justamente menciona a dos seres humanos, hombre y mujer, donde se convierten en un solo ser. Y justamente se subraya justamente esa unidad que consiste en un matrimonio entre un esposo y una esposa. ¿Sí? Entonces, él sigue ampliando justamente en ese desglose que hace acerca del tema, que justamente en el texto hebreo hace falta un término para hacer referencia a justamente esas dos partes, o dos, por así decirlo. Pero él hace la aclaración que se encuentra justamente en lo que es la versión de la Septuaginta o la versión de los 70, donde subraya justamente que solamente dos humanos de sexos opuestos se convierten en uno. Entonces, creo que aquí en este punto nos hace ver justamente que Jesús, y como lo muestran los distintos autores de la iglesia, Jesús rechazó tanto el asunto de la poligamia, como la homosexualidad. Sí. Entonces, obviamente, y es creo que importante aclararlo, para Jesús el relato de la creación no fue un asunto solamente descriptivo, o fue algo descriptivo, sino también un asunto prescriptivo, algo para prescribir algo que tienen que hacer. Y justamente en San Mateo, el capítulo 19, el versículo 12, Jesús habla justamente de tres grupos de eunucos. Los que son desde el nacimiento, sí, los que fueron hechos eunucos a causa de los hombres y los que se han hecho a sí mismos eunucos por causa del reino de Dios, ¿sí? Sí. Probablemente, así lo muestra el autor, el último grupo del que se habla de los eunucos no hace referencia a eunucos literales, sino a personas como en el caso de Juan el Bautista que decidieron permanecer solteros por el bien de su ministerio. Por el bien del ministerio, sí. Exacto. Entonces, pues justamente esto implicaría, como lo hace ver él, implicaría que pues justamente los seres humanos tienen esa capacidad de posponer el asunto que es de las relaciones sexuales indefinidamente. Sí. Entonces, algo cierto para la sexualidad o para los que son heterosexuales, también como para aquellos que tienen
inclinación homosexual. Sí. Entonces, según a lo que Mateo 19, el versículo 1 al 12 muestran, únicamente hay dos alternativas a cómo se muestra. Uno es el estar casado con una persona del sexo opuesto, Sí. o permanecer justamente soltero. Como lo mencionaste, es como Juan el Bautista. Exacto. Sí. Entonces, esto se aplica justamente también en el caso del asunto del divorcio. O sea, como el divorcio no es una opción, Sí. pues a la luz de lo que dice la Biblia y lo que muestran estos autores, la homosexualidad tampoco lo es. Entonces, en Marcos también, Marcos 7, Jesús menciona que justamente del corazón es donde viene el mal. Sí. Y entre otros pecados se mencionan que hay 3 transgresiones sexuales que muestra justamente Jesús. Y utiliza 3 palabras griegas, que es la porneia, que es el asunto de la fornicación, la moikeia, que es el adulterio, y la aselgeia. Entonces, justamente el asunto de la fornicación, el adulterio y el asunto de la lascivia y la sensualidad, que es como lo presenta, digamos, en nuestro idioma. Y justamente el término griego que utiliza para hablar de la porneia tiene una gama de significados que, o sea, podemos buscarle y te va a dar distintos significados. Y justamente dentro de esto, pues habla del asunto de la homosexualidad dentro de este factor. Sí. Y el asunto aquí más que nada es que debemos de ver primeramente que Jesús se preocupó, y así lo muestran los autores, se preocupó por guardar los mandamientos y exhibir justamente un estilo de vida que respete lo que enseña justamente la Biblia, y pues eso también incluía el asunto de las relaciones sexuales apropiadas. Aunque quizás no lo dijo directamente, Jesús aborda el tema de la homosexualidad y lo rechaza. Sí. Completamente. O sea, como habíamos mencionado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Exacto. Y es increíble cómo, obedeciendo la ley, aún tiene amor hacia la persona, ¿no? O sea, no te va a decir, ¿sabes qué? Te voy a condenar. No, simplemente como esa frase de a esta mujer, ve y no peque más. O sea, es increíble cómo en todo aún agrégale el amor, y es como que cambia una perspectiva completamente diferente. Uh-huh. Y me gustaría, antes de terminar, ¿sabes? O sea, quiero comentarte algo que ha pasado mucho. Y lo que ha pasado, que yo también he visto, es que, por ejemplo, un ejemplo muy claro de testimonios de que, oye, es que voy a la iglesia y me siento más señalado que estando fuera de la iglesia. Por ejemplo, he escuchado personas dentro de que pueden ser no sé, homosexual, puede ser con un pensamiento muy distinto, con otra cultura, y que va a la iglesia y que dice, oye, es que realmente me siento más señalado, más no sé, más discriminado que estando afuera de la iglesia. Y es lo que quiero hacer énfasis. O sea, me preocupa también esa parte del actuar. Y quiero saber cuál sería la mejor manera de actuar respecto a esto. Porque realmente es muy bueno todo lo que has comentado, pero porque es aprendizaje, ¿sabes? Pero el actuar también va de mano de esto, y quisiera saber tu opinión acerca de esto. O sea, ¿cuál debería ser la manera correcta de actuar? Uh-huh. La mejor manera de sobrellevar todo esto, ¿sabes? Sí. O sea, ¿cuál sería? Bueno, creo que aquí el primer punto de partida es ver la posición que tiene la iglesia. Entonces, a lo largo de los años la iglesia ha formulado declaraciones que abordan justamente el tema, y ha tenido una serie de documentos que han sido votados en los concilios anuales que tiene la Asociación General, donde pues justamente afirma primero el asunto de que como adventistas se cree en la intimidad sexual y que es adecuada únicamente en una relación conyugal entre un hombre y una mujer, y que fue un designio establecido por Dios dentro de la creación, y muestran cómo las escrituras declaran justamente esa versión. Entonces, esa parte, sí. Y muestra justamente que la Biblia no
no consiente actividades que tienen que ver o que estén relacionadas con la homosexualidad. Entonces, creo que ese es el primer punto de partida. Sí, entender esa parte. Ajá, exacto, porque de ahí ahora sí se puede derivar la duda de que, bueno, y entonces, ¿qué debemos de hacer como adventistas? ¿Cómo debemos de actuar? Sí. Entonces, creo, y me gusta mucho la manera en cómo este autor que les mencioné hace un rato, Eckhart Müller, que cómo lo muestra. Porque él dice que nosotros como adventistas, número uno, debemos de ponernos o debemos de actuar con respeto, primeramente, ¿sí? Entonces, primero debemos de tratarlos con respeto. Sí. Entonces, respetamos tanto a personas heterosexuales como homosexuales. Eso debe de quedar muy claro, ¿sí? Porque justamente debemos de recordar y reconocer que todos los seres humanos han sido creados y son valiosos justamente a la vista de Dios. Entonces, sí, quizás como adventistas debemos de tomarlo así, de que negamos odiar y despreciar a cualquier persona. O sea, no debemos de aceptar eso, no debemos de odiar y de despreciar a la persona por la situación que esté pasando. Aunque no toleremos justamente el pecado que tiene que ver con la sexualidad, como cualquier otro pecado, ¿sí? Así como no toleramos el asunto de quizás el adulterio, el robar, pues debemos de tratar a cada individuo con respeto, sabiendo que todas las personas, aunque no tengan esta inclinación, todas son pecadoras y dependen justamente de la gracia de Dios, aunque también estas están llamadas a servir a Cristo y separarse del pecado. Y creo que ese es el primero, el de respeto, y el segundo creo que tiene que ver con el cuidado. ¿A qué me refiero? Hay un párrafo o una declaración justamente que se da específicamente a los pastores, pero creo yo que es también aplicada a los miembros de iglesia si saben que alguien está pasando por una situación como esta, ¿verdad? Entonces, el asunto es de que si se dan cuenta de esta situación o este problema, por así decirlo, debemos de ser capaces, y el texto así lo dice, se les pide que sean capaces de amarlas para cuidar de su bienestar y visitarlas con el objetivo de iniciar un diálogo sin prejuicios y ganar sus corazones. Wow. Porque muchas veces estamos basados justamente en el prejuicio, que es lo que nos impide tener quizás un contacto con las personas. Y no solamente con las personas que tienen esta inclinación, sino con cualquier otra persona que está pasando por un problema. Lo primero que surge es el prejuicio. Entonces, el asunto aquí primordial es escucharlas. El escucharlas es crucial en todas las etapas del proceso de comunicación. En especial al principio. Cuando las empiezas a escuchar al principio, la persona pues empieza a abrir su exacto. corazón, sí, o sea. Ajá, exacto, empieza a abrirse más. Entonces, este mismo párrafo dice que, o sea, los homosexuales no necesitan un sermón que hable acerca de su comportamiento pecaminoso o un sermón que ataque su conducta pecaminosa, sino que más bien necesitan a una persona que esté dispuesta a estar cerca de ellos y abierta a escuchar lo que tengan que decirles. Entonces, siempre la confrontación sensible se reserva para un momento posterior, después de que la relación inicial se haya establecido. Entonces, este aspecto normalmente está fuera del lugar durante las primeras visitas. Entonces, las personas deben tener la oportunidad de hablar sobre sus alegrías, sus tristezas, así también como de sus sentimientos de frustración, de rechazo, de culpa y de vergüenza si tienen. Y algunos pueden saber que quizás su comportamiento contradice la voluntad de Dios y pueden estar abiertos a explorar nuevas direcciones para sus vidas. Así puede pasar, pero hay otros que quizás estén más cerrados, pero el punto aquí es justamente ese de cuidado, de ser cuidadosos y sobre todo llegar con ellos
con ese sentido amoroso, como los hubiera tratado justamente nuestro Señor Jesucristo. A veces el problema puede estar en que no estamos totalmente investigados, o sea, este es un tema que, como bien se dijo al inicio, es delicado, porque puede quizás hasta salirse de un contexto del que se esté tratando de hablar, pero el asunto aquí primordial, creo yo, como adventistas, lo que debemos de hacer es primero investigar acerca de la situación, la perspectiva que estamos viendo, y si vamos a hablar con la persona, pues ver el asunto de los sentimientos, comprender la situación. Preocuparse realmente, sí, ¿no? El asunto de ayudar también está dentro de eso, o sea, ayudar al miembro de iglesia que está en esta falta o que tiene ese problema. Creo yo que también está el asunto de que formulemos y llevemos a cabo justamente con el apoyo de más personas, el pastor o de programas o de acciones para pues ayudarle a esta persona si lo requiere, ¿verdad? También creo yo que está el asunto de ayudar. Creo que es lo que más se debe recalcar en todo esto. Escuchando siempre a la persona y sobre todo reflejando justamente ese amor que Jesús tuvo con nosotros, igual seres pecadores que ellos. Wow, o sea, realmente increíble explicación de todo. Me encantó esa frase que comentaste de actuar con amor, respeto y dejar el prejuicio al final, ¿sabes? O sea, realmente sí nos falta mucho y yo también concuerdo contigo lo de estar con un aprendizaje muy alto. Hoy yo escuché una frase que dice: hoy estamos mucho a supuestos sujetos del saber y no a la sustancia del conocimiento. Y es completamente cierto, o sea, puede que creer que sabemos todo, pero realmente viendo qué es lo que sabemos, en sí no sabemos nada. Vaya, me gustaría seguir preguntándote muchas cosas, seguir platicando, pero amigo, de verdad que este poco tiempo o mucho tiempo, ¿verdad?, ha sido de gran aprendizaje para mí y espero que también para alguien más y realmente que gracias por explicar de esta manera, por los comentarios de diversos autores que de verdad no conocía muchos, ¿verdad? Pero muy, muy interesante y te agradezco mucho tu tiempo y gracias por tener este espacio aquí conmigo de poder platicar de esto. En la edición voy a estar así como que wow, o sea, viendo toda la manera en cómo lo explicabas es muy, muy interesante. Déjame darte otra vez la mano porque no, ¿de qué, amigo? Estar contigo y te digo, o sea, ahorita el tiempo también lo tenemos corto, tú te vas a ocupar y realmente gracias por darte este espacio de poder platicar este tipo de cosas. No, de qué, gracias a ti por la invitación, amigo, ya era necesario juntarnos aunque fuera para esto. Sí, no, muchas gracias y espero que esta no sea ni la última, ¿verdad? O sea, poder platicar de otros temas muy interesantes vaya, es increíble todo esto. Así es. Bueno, amigos, les dejaré las redes sociales de mi amigo. Él pueden mandarte mensajes si ocupan alguna consejería o que te pidan algún libro. Sí, claro que sí. Adelante. Perfecto, les voy a dejar en la descripción los enlaces del perfil de mi amigo. Y gracias, va a estar este video en todas las redes posibles, en YouTube, Facebook, Insta. Entonces, esperemos que sea de gran bendición. Pero gracias a todos por quedarse hasta el final de este video. Y realmente les deseamos grandes bendiciones a todos. Hasta la próxima.